Comparece Olga Sánchez Cordero ante los senadores. Además, tendremos la entrevista con un hombre clave en la Cámara de Diputados, con Mario Delgado, quien nos va a presentar los temas más relevantes de la Cámara Baja. Comenzamos desde las cámaras. Esta semana compareció ante el Senado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La secretaria de Gobernación inició con un balance de la pandemia sanitaria. Ante la inédita situación, desde inicios de marzo, el Gobierno de México adoptó medidas para garantizar la protección del bien más preciado, la vida de cada persona. También habló de temas prioritarios. La protección de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la atención a las víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación forense, que suman miles de casos y han empezado a dar resultado, que mitigan el dolor de las familias al otorgarles información sobre el paradero de sus seres queridos. Destacó además materias de singular relevancia. 1. Es la defensa de los derechos de las mujeres. Por convicción personal y compromiso indeclinable, soy impulsora ferviente de esta causa. El segundo tema es el apoyo al sistema de justicia en todo el país, sobre el que estamos impulsando proyectos relevantes y programas específicos, así como para aplicar la ley de amnistía aprobada por este honorable Congreso de la Unión. La reactivación económica también fue un tema clave en esta glosa. La prioridad ahora es reactivar la economía para que el empleo y el ingreso de millones de mexicanas y mexicanos vuelvan a estar presentes y las familias encuentren seguridad y confianza en su presente y futuro. El gobierno impulsa las inversiones privadas para que sean el motor de la reactivación y expansión de nuestra economía. Finalmente, la secretaria de Gobernación hizo alusión al proceso electoral del 2021. Comprometo el respeto del gobierno federal a la ley y a las autoridades electorales, a las que le daremos colaboración y apoyo que nos requieran. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Alicia Salgado, nuestra especialista en temas financieros, nos habla sobre los foros de análisis sobre la miscelánea fiscal. Bueno, el reloj legislativo para la aprobación del paquete económico y el presupuesto del 2021 están dando. Y es curioso, pero el Senado de la República tiene una mayor velocidad que la que tiene la Cámara de Diputados. Imagínense si no, este día, este jueves, ya se realizó el tercer Parlamento abierto para analizar todas las propuestas en materia de ley de ingresos y también de miscelánea fiscal. Ha habido importantes participaciones del sector privado con dos énfasis, una relacionada con el incremento propuesto a los derechos para uso del espectro radioeléctrico en algunas de las bandas que podrían ser licitadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones este mismo año. Y por el otro lado, también ha habido una crítica a aquello que les apunté la semana pasada, en el sentido de que tienen que precisarse muy claramente las facultades de fiscalización de aquellos que llegan a entregar una notificación de adeudo o de no pago de impuestos, porque hoy se confunde mucho esta posibilidad de que se realicen grabaciones audiovisuales del interior de casas particulares cuando se trata de personas físicas con actividad profesional, o eventualmente se confundan los domicilios porque puede suceder con domicilios de carácter fiscal empresarial. En fin, esto creo que está permeando. Hay una necesidad muy clara de establecer los límites, sobre todo para proteger la privacidad de las personas. Pero por otro lado, en la Cámara de Diputados va a ser hasta finales, bueno, este jueves se estableció ya en sesión la comisión permanente a las 3 de la tarde, pero es solamente para fijar el calendario que apenas va a iniciar. Así es de que el Parlamento abierto para reforma fiscal, ley de ingresos y criterios de política económica empiezan el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Casi un mes después del Senado. ¿Y cómo crees si finalmente
es de la Cámara de Origen, esto es de la Cámara de Diputados, de donde debe salir aprobada la Ley de Ingresos, a más tardar el 20 de octubre hacia la Cámara de Senadores, para que ésta tenga 10 días para pasar el proceso legislativo y de esta manera regresarla a la Cámara para aprobarla, para que puedan a partir de ahí aprobar el presupuesto de gastos públicos, el presupuesto de ingresos, que sería aplicado el próximo año. Pero ojalá la comisión dictaminadora que preside la diputada Patricia Terrazas actúe de la misma manera que lo ha hecho hasta hoy la comisión, su partner, su socia en la Cámara de Senadores, que encabeza el senador Armenta. Creo que al final de cuentas todos ganan con esta posibilidad de diálogo entre el sector privado y los legisladores, entre el sector social y los legisladores, cuando se trata de una afectación de carácter fiscal. ¿No creen ustedes? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Y ahora toca el turno de nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Según la Guardia Nacional, la pornografía infantil se incrementó 73% entre marzo y abril. Además, nuestro país se convirtió en un importante destino turístico sexual, de acuerdo al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta práctica crece exponencialmente en todo el país. Pero, ¿cómo podemos frenarla? De esto platicaremos con la senadora Giovanna Bañuelos. Fíjate, algo muy delicado que coloca hoy a México en el segundo lugar a nivel mundial en turismo sexual infantil, solo por debajo de Tailandia. Es muy grave, logrado de una manera muy significativa, según fuentes oficiales, en un 73% la búsqueda y el consumo de pornografía infantil en México. Es grave. En el punto de vista legislativo es armonizar nuestro Código Penal Federal con los códigos penales estatales. El que se tenga tipificado como un único delito, porque somos muy dispersos en nuestras legislaciones. El que se clasifique como delito, el que se pueda poner un castigo, una sanción, pero fundamentalmente un catálogo de medidas preventivas. El que verifiquemos muy bien cuáles son sus sanciones. Víctor, te comento, el día de ayer celebramos un foro en el estado de Zacatecas, donde afortunadamente acudieron los 3 niveles de gobierno del estado, el gobernador, el magistrado presidente del Tribunal Superior, la presidenta del Congreso local, y haciendo ejercicios de comparar nuestra legislación. En Zacatecas se castiga más a quien se roba una vaca que a quien viola a un niño, pero mi estado no es una excepción, sino que en todos los estados, como es tan irregular desde su descripción hasta su sanción, pues te puedes encontrar aberraciones de esta naturaleza. Sí se necesita abrir un diálogo amplio, sí hay tareas desde el nivel legislativo, sin duda, creo que la fundamental es esa, la armonización y clasificación de este delito, pero también hay una gran responsabilidad que se debe de hacer desde el Poder Ejecutivo a través de la capacitación e implementación incluso de una policía cibernética que esté ampliamente capacitada y también, evidentemente, desde todas las instancias investigadoras, que fíjate que es un delito que su proliferación se la debemos fundamentalmente a las plataformas digitales. Ahora que estamos en esta etapa de confinamiento, en la gran necesidad de incluso celebrar reuniones así, de trabajar por este medio, de que los niños tomen clases a través de una computadora, de un dispositivo móvil o del propio televisor, pues nosotros mismos los estamos acercando a tecnologías con las que cada vez son más familiares y en las que cada vez hay menos restricciones. Entonces, sí es un tema que requiere de una policía especializada, pero insisto, también requiere mucho la atención de los padres, de saber qué están consumiendo como información los hijos, a qué plataformas digitales tienen acceso, en qué redes sociales participan, quiénes son sus amistades en estas redes sociales, qué tipo de conversaciones tienen. Y por otro lado también nos podemos involucrar a nivel de autoridad, Víctor, en algo que yo considero de una fácil solución sin una gran inversión, que tiene que ver con los filtros de seguridad en los aeropuertos y en las centrales de autobuses de nuestro país. A un infante, para poder admitir que suba a un avión o a un autobús, es con el simple hecho de que se haga acompañar de un adulto y que este adulto cargue consigo la copia del acta de nacimiento o de la CURP,
sin acreditar el parentesco, pueden subir al autobús o al avión. Al país ya se le conoce como el Bangkok de Latinoamérica. Tan solo en 2018, 20,000 menores de edad cayeron en las manos de las redes de la trata en Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos y en la Ciudad de México. Tenemos que frenarlo y es positivo que desde el Congreso se impulsen iniciativas para proteger a nuestros niños y adolescentes. Urge hacerlo. Gracias, Víctor. Y estamos en la antesala de las elecciones intermedias. Hablemos sobre las leyes que darán certidumbre. Claudia Ivette García, buenas noches. Adriana, un gusto estar aquí esta noche. Igualmente. Estamos a punto de vivir un momento histórico en nuestra vida democrática. Me refiero a la reelección parlamentaria inmediata, ¿sí? Al hecho de que nuestros diputados federales y senadores, por primera vez en mucho tiempo, podrán repetir curul o escaño. Vamos a hacer algo de historia. En 1917, la no reelección hacía referencia exclusivamente al titular del Poder Ejecutivo, al presidente. No impedía la reelección inmediata de diputados ni senadores. Fue hasta 1933, es decir, 16 años después, que bajo la influencia de Plutarco Elías Calles se prohibió explícitamente la reelección de diputados y senadores a partir de una reforma al artículo 59 constitucional. Así estuvimos por 81 años, con un postulado antirreeleccionista como faro ideológico. La reforma política del 2014 vino a romper con este esquema. Y mire que tardamos 18 años en que nuestra clase política pudiera tener consensos en este tema. Fue en agosto del 2002 cuando el Partido Acción Nacional hablaba de permitir la reelección consecutiva de legisladores. Para el 2003, senadores del PAN, PRI y PRD presentaban ya una iniciativa de reforma constitucional para legalizar la reelección inmediata de legisladores, decisión que después respaldaron los dirigentes nacionales de los 3 principales partidos políticos de aquel entonces. Casi 2 décadas para llegar a la negociación política que logró lo que estamos a punto de ver. Apenas en este 2020, en el primer trimestre del año, se reformaron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, y la Ley de Partidos Políticos, las leyes secundarias que permiten ya una reglamentación puntual. Los senadores podrán ser reelectos hasta por 2 periodos consecutivos, es decir, 12 años, entrando ello en vigor en 2024. Mientras tanto, los diputados legalmente podrían ser electos hasta por 4 periodos consecutivos de 3 años, los mismos 12 que los senadores. Esto que sí ocurriría en las elecciones del próximo año, porque recordemos que se renueva la Cámara de Diputados en 2021. Los principales argumentos que esgrimieron en el Pleno quienes votaron a favor de la reelección inmediata de legisladores en la reforma política del 2014 fueron la profesionalización del trabajo legislativo, es decir, legisladores con experiencia, con oficio, y también legisladores con el interés de ser eficientes para ganar nuevamente el voto de su electorado. Estamos hablando de la restauración del derecho político que tenemos como ciudadanos de premiar o castigar a nuestros representantes en el Congreso. La clave, Adriana, rumbo a estas próximas elecciones del 2021 será la participación ciudadana. Muy importante la reelección legislativa como mecanismo de presión a que se profesionalicen y hagan muy bien su trabajo legislativo. Muchas gracias, Claudia. Espero que todo ese dinero que se invierte en la democracia nos dé certeza en las elecciones. Y no se vaya porque vamos a un corte comercial y al regresar estará con nosotros Mario Delgado, quien es el coordinador de los diputados de Morena. Porque la gente quiere mucho a Morena, porque es su creación. La gente formó a Morena. Hay que cuidar que Morena siga siendo de la gente, eso es muy importante. Yo creo que tiene que haber una definición muy clara de Morena en defensa del proyecto de la Cuarta Transformación. En Colima nació, pero ya es chilango consumado. En el ITAM estudió la carrera de economía, pero como es un hombre preparado, a Inglaterra viajó a especializarse en econometría. Antes fue senador, ahorita es diputado, también líder de la Cámara. Nuestro personaje de hoy es Mario Delgado.
Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado. Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación, muy bien. Gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros, Mario. Gracias Mario, por invitarme. pues, en un contexto complicado, en medio de una pandemia y de una crisis de verdad de magnitudes que aún todavía no conocemos, se recibe un paquete económico austero, y en donde el tema central son los programas sociales. Platícanos un poco cómo van a dirigir este presupuesto federal, cómo lo van a negociar con las demás fracciones parlamentarias y cómo viene. Bueno, primero hay que ubicar el contexto de este paquete económico. No es un presupuesto inercial, porque estamos viviendo un año extraordinario. La economía global no había tenido una caída como la que ha tenido ahora desde 1932. O sea, hay generaciones completas que no han vivido una situación económica como la que nos está tocando vivir. A partir de eso tenemos que analizar el paquete económico del año que entra. Y evidentemente, como cayó la economía, caen los ingresos, no se va a tener los mismos ingresos que se tenían en este año, que se tuvieron este año, o que se esperaba tener este año. No puede alcanzar para todo. Es normal, pero hay un diseño diferente del presupuesto. Antes los gobiernos neoliberales lo que hacían es cómo completar su caja. Entonces, o aumentaban impuestos, o tomaban deuda, o daban gasolinazos. Entonces, es decir, ya completamos el presupuesto, ya completamos la caja del gobierno. Pero eso tenía un impacto muy grave en las familias mexicanas y en las empresas. Ahora la lógica es diferente. Este gobierno dice, no, vamos a proteger el bolsillo de las familias. Y sí, va a quedar corta la caja del gobierno. ¿Cómo busca completar la caja del gobierno? A partir de la austeridad, de una mayor eficiencia recaudatoria. Y de lo que se tiene, primero se llenan las bolsas de los programas sociales. Primero los programas sociales y después, bueno, los programas de inversión que tienen un aumento importante porque es el gasto contracíclico por excelencia y ese es lo que se prioriza. Pero se renuncia a la tentación de endeudar al país, de aumentar los impuestos o de pegar gasolinazos. Entonces, por lo pronto, este año no habrá más impuestos ni tampoco se va a adquirir deuda. En el 21. En el 21 bueno, en este ya, a pesar de la complejidad, no se sobreendeudó al país. Por una razón, mira, había una gran tentación y muchos sectores se lo pidieron al presidente. No, toma deuda, toma deuda, toma. El presidente actuó con mucha prudencia. Ahora esa prudencia vale. ¿Por qué? Porque una parte de nuestra deuda está en dólares, el 25%. Entonces la depreciación del tipo de cambio hace que debas más aunque no hayas pedido más. Y la otra, comparando la deuda con el tamaño de la economía, si el tamaño de la economía se hizo pequeño porque cayó, entonces la deuda pesa más. Esa proporción deuda-PIB se incrementó de 45%, que cerró el año pasado, a casi 54%, que va a cerrar este año. Con unos ingresos tributarios que son de los más bajos del mundo. Ese es el problema de la economía mexicana, los bajos ingresos tributarios. Si el gobierno hubiera tomado más deuda, entonces ahorita el debate sería, por parte de las calificadoras, si serían sustentables o no las finanzas públicas, lo cual te mete en una dinámica de descontrol y de mucha desconfianza. ¿Correríamos el riesgo de perder la calificación y perder el grado de inversión? Totalmente, totalmente. Y eso es algo que cuidó, el gobierno actuó con mucha prudencia y esa prudencia ahora, digamos, tiene esos beneficios, que el presupuesto sí, efectivamente es austero, pero es bien recibido por los mercados, pero sobre todo protege a las familias que más lo necesitan. Mario, esta crisis dejó a muchas personas, muchas familias sin el sustento, sin empleos, muchas pequeñas empresas, medianas quebraron. ¿Tienen algún plan para apoyar a estas familias? Porque muchas de estas personas no alcanzan estos programas sociales, no están en el padrón de programas sociales, pero hay demasiados desempleos. Sí, la lógica del manejo de esta crisis es diferente otra vez a las anteriores. Tienes pocos recursos. ¿A dónde los destinas? Sería muy difícil establecer canales hacia pequeñas y medianas empresas. No sabrías cuánto, ni de qué tamaño, ni tienes esos recursos.
Sí hubo una serie de microcréditos por parte del IMSS y por parte de la Secretaría del Bienestar, pero toda la lógica es inyectar dinero abajo a través de los programas sociales. Si tú ves la caída en el consumo, no corresponde a la caída en el producto que tenemos. Es una especie de contención. También ha ayudado, hay que reconocerlo, la solidaridad de los migrantes, que han mandado más de 22,000 millones de dólares, una cifra récord. Sí, se Más de incrementaron las 10%. remesas derivado de Entonces, esto. entre las remesas y los programas sociales, más los créditos que se han dado, digamos que han sostenido el consumo. Entonces, la mejor medida que pueden tener las pequeñas y medianas empresas es justamente que haya dinero circulando. Claro, Mario, ¿por qué se invierte tanto en programas sociales y no en temas también sustanciales como es infraestructura? Sabemos que la obra, la construcción, la infraestructura genera una derrama económica relevante. ¿Por qué se baja aquí el presupuesto? Y también en turismo se destina al Tren Maya cuando, bueno, el turismo es un motor que puede ayudar a apoyar al crecimiento de la economía. Sí, el turismo es clave en nuestro país. Ahora, es uno de los sectores que están mostrando una recuperación más acelerada en cuanto se genere la confianza de viajar por parte de los extranjeros, se va a recuperar muy pronto. A ver, aquí hay que poner algo sobre la mesa, que a veces se nos olvida. El factor de incertidumbre sigue. No hay vacuna, no hay cura todavía para el coronavirus y eso impide que tengas una planeación. Todavía sigue siendo imprudente planear vacaciones o viajes. Pues ya, a ver, tampoco derivado nos de- podemos quedar encerrados, ya, digamos, se empieza a mover con ciertas precauciones, con ciertos hábitos diferentes que tenemos ahora para cuidarnos. Obviamente no estamos en los niveles que se tenía anteriormente, pero mientras no tengamos vacuna, la incertidumbre va a seguir en la economía. ¿Cuánto más va a durar? No lo sabemos. Por eso hay que ir planeando paso por paso. Sí hay inversión en infraestructura. Yo le digo siempre a mis compañeros, compañeras diputadas, a ver, tienen que separar los debates. Una cosa es que te guste o no te guste los proyectos de inversión del gobierno, pero lo que no pueden pedir es que separen los proyectos de inversión del gobierno, justamente porque la inversión en infraestructura genera una gran derrama económica, genera muchos empleos y genera muchos impactos en otros sectores. Sí hay un aumento en el presupuesto de 2021 para el proyecto del Tren Maya, es donde viene el aumento más importante, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas, que son los proyectos que tiene listos el gobierno y que es donde puede de manera más rápida inyectar los recursos. Son esos los tres proyectos. Mario, hablando de la agenda de Morena, muchos temas que quedaron pendientes y nos atravesamos ante un periodo que viene acompañado de una elección intermedia electoral muy importante, de las más relevantes de la historia de este país. Tenemos que quedó pendiente eliminar el fuero. No, esa ya, el 2 de ya septiembre se aprobó en modificamos, diputados. sí, en diputados el 108 constitucional. Es una de las reformas más importantes, es un antes y un después del sistema político mexicano, que el presidente de la República ya pueda ser juzgado por delitos de corrupción, delitos electorales o como cualquier ciudadano. Ya salió de diputados, está en el Senado. Está la minuta Si se en el aprueba en el Senado, tendrá que ir a los congresos locales. Pero sí es una reforma de gran trascendencia porque la figura del presidente intocable, del presidente impune, pues se vendría abajo y el presidente ahora tendría, pues fíjate, la conversión que ha tenido en este gobierno, la figura presidencial. Ya no puede condonar impuestos tampoco el presidente discrecionalmente, ya esa fue una modificación constitucional, y también la revocación de mandato. Entonces ahora del presidente todopoderoso, ahora será un funcionario público austero, sin privilegios, responsable ante la ley de los delitos que cometa y comprometido a estar gobernando siempre con la simpatía del pueblo, si no, se va. Mario, acabas de tocar un tema muy relevante. Había presidentes que condonaban impuestos, tenían esa facultad. Hoy por hoy el presidente ya no tiene esa facultad. Ya no, era una facultad que estaba en la Constitución y entonces el presidente decía pues que sus cuates pagaban, no pagaban y otros sí pagaban. Entonces se creó esta simbiosis perversa entre el poder político y el poder económico que generó mucha corrupción. Así es.
Mario, ¿qué otros temas se quedaron pendientes? Un tema central que ha sido polémico y que ha generado polarización ante la opinión pública es el tema de la legalización de la marihuana. ¿Lo tienen dentro de sus pendientes o no está tan relevante? No, incluso tenemos un mandato de la Corte para legislar en esa materia y nos ha dado plazo y no hemos cumplido. Teníamos, la verdad, una agenda bastante complicada, la que nos comprometimos, la agenda de la transformación. Yo estimo que en este periodo legislativo, a finales por ahí de noviembre, diciembre, tendríamos espacio para hablar ya sobre legislar sobre ¿Cómo va a ser marihuana. el voto de Morena a favor? En favor, yo mismo presenté una iniciativa. Bueno, desde antes, dijera aquel, desde el Senado de la República. Desde que éramos chiquitos. Exactamente. La primera iniciativa para regularizar el consumo de marihuana, me acuerdo que nadie me quiso acompañar, la presenté yo solito, con mi firma, porque era muy nadie progresista para esa época. Y ahora, bueno, ya está de moda, ¿no? Todo el mundo quiere. Sí, todo el mundo quiere. Mario, la última pregunta, nos queda 1 minuto y medio. ¿Por qué crees tú que debe ser el presidente de Morena? Estamos participando en la encuesta que será a finales de mes. Yo lo que quiero es que Morena siga siendo un instrumento de lucha del pueblo de México, que la gente quiere mucho a Morena, porque es su creación. La gente formó a Morena. Hay que cuidar que Morena siga siendo de la gente. Eso es muy importante. Yo creo que tiene que haber una definición muy clara de Morena en defensa del proyecto de la Cuarta Transformación. A mí no me gusta ver al presidente solo en el debate contra los conservadores. Ni divisiones dentro de un movimiento también. Bueno, eso menos. Es momento de reencontrarnos, de hablarnos con respeto, de integrarnos, de ver que nadie sobra en Morena. Es un movimiento vivo, es un partido movimiento. Y es mucho más lo que nos une que lo que nos puede dividir. Un cargo no nos puede dividir cuando lo que estamos buscando es la transformación del país. Vivir en un país sin corrupción, donde se ponga por delante primero a los pobres y vivamos en una auténtica democracia, que es el proyecto que está en marcha y que como generación tenemos la obligación de consolidar. Así es, Mario, y más en estos momentos tan complejos que estamos viviendo los mexicanos y bueno, a nivel mundial. Mario, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.